Puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Joel Austin. El punto de los medios de comunicación es precisamente hacer eso, comunicar. Claro está que le damos como sociedad la manipulación a personas que suelen hacer que creamos cosas que no son. En este caso, la manipulación viene orquestada por televisoras que están en contra de algo o de muchos, dando así pie a que hagan una distorsión de la realidad de lo que ocurre con movimientos, tanto sociales, políticos, de maestros, como ha pasado, e incluso para desacreditar a las personas como tal. Ocurre generalmente con los gobernantes nuevos, con presidentes, gobiernos, partidos políticos. Puede pasar con todo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las televisoras están a favor de alguien, porque claramente también son personas y tienen derecho a pensar. Es aquí donde entra el poder de la lengua. El poder que nosotros mismos como mexicanos le entregamos a esas televisoras, a esos noticieros, a esas personas que están dirigiendo los noticieros, para que nos hagan creer cierto tipo de cosas. En este caso, dando ejemplos, por ejemplo, durante el 2016, en el periodo de 2016 a 2018, existió lo que fue la huelga de los maestros de la CENTE en contra de la reforma educativa. ¿Qué pasaba? Que ellos estaban en desacuerdo con esta reforma, ya que para ellos perjudicaba tanto a los niños como a los maestros. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron salir en una huelga pacífica, salir en una huelga para que esta no fuese aprobada. Entonces, los medios de comunicación nos informaron, sí, claro, porque ese es su trabajo, pero lamentablemente mientras informaban y decían algunas cosas, al mismo tiempo nos hacían creer y nos mandaban mensajes subliminales. Entonces, como muchos recordaremos, utilizaron lo que fue el sarcasmo, lo que fueron bromas sobre el trabajo y sobre esta huelga en específico, diciendo cosas como: es que esos maestros, en lugar de estar haciendo esa huelga, deberían de estar en sus escuelas trabajando. Deberían estar en sus aulas enseñándole a los niños. No deberían estar exigiendo sus derechos. No lo dijeron con esa última frase, exigiendo sus derechos, sino que ellos decían, en lugar de estar haciendo desastres, en lugar de estar produciendo todo este revuelo en la Ciudad de México, en Guerrero, que fueron los lugares que más tuvieron esta problemática. Y entonces, ¿qué pasaba con nosotros como sociedad? Pues es sencillo de explicar, porque nosotros también nos hicieron pensar de que los maestros estaban siendo unos desobligados al dejar su trabajo tirado por ir y defender los derechos de sus niños y de ellos mismos. Por lo tanto, decíamos cosas como: es que tu trabajo es estar aquí, no es estar allá, cuando en realidad existen sindicatos, estos sindicatos mandan llamar. Y ahora sabemos muchas cosas que en ese entonces nos manipularon a creer que habían sido los profesores, como todos los desastres, los tráficos, una explosión de una gasolinera. Entonces, ese es el poder que tienen los medios de comunicación en nosotros. En este caso, esas televisoras en específico estaban en contra de los maestros porque ellos estaban en contra del presidente. Y no del presidente, sino de la reforma educativa, la cual sí nos perjudicó porque hizo que los niños de primaria tuviesen que ir más horas al día a la escuela, con talleres que supuestamente eran de computación e inglés, y al menos en algunas zonas, en la zona en la que yo vivo, nunca llegó esa habilitación, nunca llegaron esas aulas, nunca llegó ese maestro de inglés que nos iba a enseñar. Entonces, ¿dónde está la reforma educativa? En ese entonces, también los padres de familia, gracias al medio de comunicación que les dijo su trabajo es estar cuidando a sus hijos, empezaron a decir cosas como:
Mi hijo es un mal educado gracias a ti, porque tú estás dándole un mal ejemplo. Cuando los ejemplos vienen de casa, los valores vienen de casa. Y nuestros maestros en ese entonces nos enseñaron a pelear por lo que es justo y por lo que creemos. Nosotros no lo vimos así porque estábamos influenciados por nuestros padres, que son la autoridad máxima en nuestros hogares. Entonces, ellos influenciados por la televisora, nosotros influenciados por nuestros padres, llegó el punto en que los maestros ya no sabían qué hacer. Entonces, sí, el poder viene desde arriba. Y desde arriba quiere decir que las televisoras también tienen que informar, claro, porque ese es su trabajo, pero informan de manera que perjudique al que está en su contra. Entonces, supongamos, o más bien no supongamos, sino que ahora podemos darnos cuenta de que estos maestros no hacían nada del otro mundo, no hacían nada malo, no eran unos delincuentes por no estar en sus aulas, sino que ellos estaban peleando por nosotros, por nuestros hijos, por sus hijos, por nuestra familia en general, porque ahora no existe una convivencia gracias a eso y gracias a que nos dejamos influir. Cuando nos dijeron, la reforma educativa va a ser buena para todos, ¿dónde está la mejoría? Ahora bien, también pasa ahora con los movimientos feministas. Los movimientos feministas los pintan de esta manera. En lugar de mostrar esto. Entonces, ¿quiénes están mal? Ninguno. Nosotros dejamos que ese poder se ejerza. ¿Por qué? Porque la lengua es muy importante. El lenguaje es muy importante y nuestra cultura arraigada que nos explica o nos hizo creer desde que éramos unos niños, a nosotros, a nuestros padres, nuestros abuelos y antepasados, desde la era en la que empezó la televisión, que lo que se dice en la televisión es totalmente verídico y que lo único a lo que debemos hacerle caso es a eso y no a las personas que realmente estuvieron en el lugar. ¿Por qué? Porque las personas mienten, pero nunca se nos ocurrió que también las personas dentro de los noticieros mienten. Hablando del movimiento feminista, como me les mostré, nos enseñan las imágenes malas, nos enseñan en donde ellas son delincuentes, en lugar de enseñarnos donde ellas se expresan artísticamente, en donde ellas tratan de hacer que la gente entienda el por qué están molestas. Y en las televisoras se sataniza eso, en los medios de comunicación se sataniza eso. Se dice, es que están haciendo delincuencia, se van contra las mujeres policías, quemaron cierta parte del Palacio Nacional, pintaron las vallas, pero cuando se trata de informar acerca de los feminicidios, de las estadísticas de los abusos sexuales en México, se tratan muy por encima. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer creer que no es nada, que no está pasando nada. ¿Y qué pasa después? La gente eso es lo que piensa. Si vamos y le preguntamos a un adulto qué piensa sobre las feministas, nos va a decir, esas no son feministas. Ellas no son mujeres que me representen en el caso de las mujeres grandes. Ellas no son mujeres que están peleando por los derechos, ellas son mujeres delincuentes. ¿Y saben por qué es? Por la manipulación del medio. Por el poder que tiene la televisión sobre nosotros. Ese es el problema. Y eso es lo que nos enseñan y lo que prácticamente, gracias al poder que nosotros les dimos, ahora ellos expresan su pensamiento y su pensar. Y básicamente, de alguna manera que no nos damos cuenta del todo, nos hacen pensar igual que ellos. Nos implantan su pensamiento para que nosotros damos y transmitamos a los más pequeños lo mismo que nos dicen ellos en la televisión. Entonces, cuando se repite y se repite y se repite la misma cosa, se termina creyendo. Y no nos permite como tal, en un momento dado, contradecirlo. Entonces, para concluir, nosotros damos poder
al escuchar a otros, al dejar que otros tomen esa voz que a nosotros nos hace falta. Le damos ese poder del lenguaje a las personas. El poder y el lenguaje vienen de la mano. El poder y la cultura vienen de la mano. Y la lengua, el lenguaje, es lo más importante que tiene un ser humano. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nos manipulan, en la que ejercen ese poder sobre nosotros y nos hacen creer como ellos? Mediante las cosas habladas. En su tiempo fue con la radio, en su tiempo fue con la televisión, aún sigue la televisión. Y ahora, hoy en día, gracias a los millennials, a la generación Z y a todas esas generaciones, ahora el poder está en las redes sociales, en las plataformas de entretenimiento. ¿Gracias a quiénes? A nosotros mismos. La manipulación evoluciona. Y para mí no hay otro ejemplo mejor que ese para decir cuál es el poder del habla. El habla, el poder que ellos ejercen sobre nosotros, hace que cambiemos radicalmente de pensar. Hace que pensemos una cosa en específico y que pocas veces seamos capaces de contradecirlo. ¿Gracias a qué? A la supremacía que nosotros mismos le dimos. Entonces, utilizando esto, sabiendo esto, puedo decir que el habla tiene un poder único, porque no hay otra cosa en el mundo que pueda convencer mejor a una persona de pensar diferente, de seguir mis ideales, que el habla. Si yo me expreso, si yo digo lo que pienso, algunas personas van a estar a favor de mí. ¿Gracias a qué? A que piensan de una manera similar, o que hay algunos puntos que consideren iguales. Y es ahí cuando me dan el poder de hablar por ellos. No hay sociedad sin comunicación. No hay nada sin la lengua. Y la lengua debe tener otras ramas. En este caso, ejercimos el poder del habla, porque sigues aquí. Muchísimas gracias por escucharme y espero que sea de su agrado.